Qué bonito es empezar de cero. Esta hermosa fiesta, porque Dios siempre pondrá el pan en la mesa. Nos quedamos en que somos el hogar de Dios. Nos quedamos en que todo lo que hacemos lo hacemos por nuestras generaciones. Nos quedamos en que íbamos a edificar un altar para que a nuestras generaciones no les costara lo que a nosotros nos costó tanto tiempo. Nos quedamos en que queremos que nuestro corazón sea purificado, queremos ser transformados y queremos ser un lugar orgánico, cargado de la gloria de la presencia de Dios, pero de la misma forma un lugar que pueda alcanzar las nuevas generaciones. Que nos sustentemos siempre en la palabra de Dios, pero que podamos tener la sensibilidad y la creatividad para alcanzar a esta generación. Porque como nunca antes, y lo predicaba ayer, si usted no pudo ver la sesión de la conferencia, le animo a que la busque en el canal de YouTube. Hablábamos de que habían unos engañadores, y hay engañadores para la familia, hay engañadores para nuestros hijos, hay engañadores en todos los ámbitos, y nosotros necesitamos ser sensibles a la verdad. Sobre todo en este tiempo necesitamos ser genuinos, y eso es lo que estamos anhelando y lo que estamos buscando de corazón sincero. Si ustedes me dicen qué percibo, esta es la manera en la que yo puedo percibir en la temporada en la que estamos entrando. Aunque nosotros como hijos de Dios sabemos que nosotros no vamos a prosperar por causa del azar ni de la lotería ni de nada de eso, yo entiendo que estamos entrando en una temporada donde hay un gran acumulado. Se acumularon las bendiciones. Pero aquí no estamos comprando un ticket para que uno de nosotros se lo gane, sino que realmente la iglesia va a poder cosechar un gran fruto y que todo lo que por tantos meses se fue acumulando va a explotar. Va a explotar y sé que lo que nosotros creamos, si nos unimos en fe, si empezamos a orar conforme a esta palabra y a este propósito, vamos a empezar a ver cómo empieza a germinar en cada uno de nosotros la vida de Cristo y sus promesas también. En un tiempo donde hay tantas modas espirituales, porque aunque la corrupción y la maldad en este tiempo floreció aún mucho más, también empezaron a salir muchas modas espirituales, muchas corrientes. Y creo que nosotros debemos de entender que para este tiempo es que el Señor preparó su iglesia, y la iglesia local tomará un lugar de relevancia en medio de un territorio, en medio de tantas circunstancias y en medio de todo lo que está pasando. Usted va a encontrar en la iglesia local el propósito, la sanidad, la libertad y las promesas que el Padre tiene para cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo Él realmente es nuestra cobertura. Cristo es la cabeza de la iglesia, y eso habla de cobertura y habla de que la iglesia local será aún más vigente y más relevante en este tiempo. ¿Cómo titular el mensaje de hoy? Creo que es muy sencillo y de alguna forma ya Pastor Juan David lanzó el título. El título del mensaje de hoy se llama Desde Cero. No prendiste el iPad, no prendiste el iPad. Ese es el título del mensaje el día de hoy, Desde Cero. Y es que, aunque es una palabra que nos ha venido marcando y nos ha venido hablando el Señor, creo que hoy es muy válido poner un fundamento, poner un piso para que nosotros podamos crecer con la altura correspondiente. Es como esos, miren, Arde era como ese arbolito que estaba creciendo torcido. Y entonces vino todo lo que ocurrió para enderezar el corazón de las familias, para enderezar el corazón de la iglesia. Y nosotros necesitamos básicamente
ser sensibles y no quitar aquello que nos va a enderezar y que nos va a encarrilar de la manera correcta. Pensando en el desde cero, hay muchos pasajes que nos pueden inspirar, que nos pueden animar y que nos pueden introducir en lo que estoy convencido que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy, porque obviamente yo también soy el primero que aprende. Y para eso quiero utilizar 2 ejemplos básicamente este día. El primero se lo voy a compartir de la palabra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, palabra de Dios para todos. La palabra de Dios dice así en Génesis: el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Obviamente nosotros creo que conocemos firmemente este pasaje y es el llamamiento de Abraham. Y creo que este pasaje habla claramente de lo que para nosotros representa el desde cero. Hay una versión que dice deja tú y hay otra versión que dice vete de tú. Y creo que ahí ya nos está marcando un gran desafío. No hace falta profundizar mucho para entender que la familia de Abraham era bastante numerosa, que era un buen país, que estaba rodeado de gente y que le brindaba un cierto tipo de seguridad extremo estar al lado de su papá. Le brindaba mucha seguridad y le dice: vete a la tierra que te mostraré. Ni siquiera eso es comprar tiquetes de avión sin entender el destino. O sea, ¿quién compra un ticket de avión? ¿Quién un ticket de avión? ¿Para dónde va? No sé. Algo bastante incierto. Pero esto es lo que nos está marcando la palabra. Y quiero que entiendan que yo no estoy hablando de forma natural, no estoy diciendo que es un desafío para que nos mudemos de país, de ciudad. No tiene que ver en términos naturales. Tenemos que percibir esto en términos espirituales, como realmente Dios quiere que nosotros lo percibamos. Al fin y al cabo, todo se trata de que haya una mudanza en nuestro corazón, que haya un cambio interno, que haya un cambio en nuestra vida. Cuando Dios llamó a Abraham, él se trasladó por fe, porque no puede haber otra inspiración o otra motivación para que nosotros nos podamos mover. Lo curioso de esto es que cuando él se traslada por fe, inmediatamente se genera un pacto de Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos que los pactos no los podemos generar nosotros como hombres o como mujeres. Los pactos los genera Dios hacia nosotros. Y por ahí es que nosotros nos hemos equivocado muchas veces tratando de generar escritos y pactos con Dios que parecen muy espirituales, pero cuyo origen no es el Padre, sino nuestros propios deseos y nuestras propias intenciones. Cuando realmente para que la palabra de Dios se cumpla, tiene que ser Él proponiendo lo que nosotros debemos hacer y de la forma en la que nosotros debemos de vivir. Tremendo pacto, ser el iniciador de una gran nación. Ser el iniciador de todo un mover y la promesa de que sería una nación bendecida, un sello que nos ha empezado a perseguir desde Acción de Gracias y empezaremos a ver cómo va germinando en cada una de las familias. Cuando usted vea que empiece a ver alguna familia en bendición, quiere decir que esa es la manifestación que viene sobre su vida. No, porque no estamos en competencia. Aquí no competimos a quién es el más bendecido. Aquí glorificamos a Dios cada vez que alguien es bendecido. Y así debemos de mantenernos con ese corazón sencillo, con ese corazón que se regocija con las bendiciones de otros. Pero esto es tan poderoso y básicamente el Espíritu Santo nos ha inspirado con esto desde hace muchos años. Es que nuestras generaciones también serán bendecidas. Que nuestros descendientes van a ser de bendición para las naciones. Familia Arde, sin importar las circunstancias, esta palabra
perseguirá a nuestros hijos y a nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que nuestras generaciones sean perseguidas por nuestros movimientos de fe y por nuestra respuesta en obediencia a lo que el Padre ha marcado desde la eternidad. Porque esto no es algo que yo estoy inventando, no es algo que yo en mi creatividad esté proponiendo. Esto es realmente una palabra y una promesa vigente que está marcada definitivamente para nosotros como iglesia y como hijos de Dios. ¿Qué debe hacer el pueblo entonces? Debe de haber una respuesta. Nosotros debemos de seguir a Dios. Debemos de seguirlo. Tenemos que responder para que podamos entonces dar ese paso de fe que nos va a empezar a motivar y a llevar en fe a un lugar donde realmente fluya leche y miel. También nosotros tenemos que ser influyentes, influenciar a todas esas personas con las que nosotros tenemos contacto, porque el remanente no está para ser influenciado, está para ser influencia. Y en este tiempo fácilmente los hijos de Dios se pueden ver permeados con palabra o con engaños o con distracciones que nos alejan realmente del cual debe ser nuestra base. Porque si bien la crisis de salud produjo una brecha enorme en la cual tendremos que trabajar entre el corazón de los hombres y su iglesia, también entiendo que reveló cosas que habían en lo profundo de los corazones que si no hubiese sido por esto, nosotros no hubiéramos visto. Yo realmente le doy gracias a Dios que cuando pasa algo que revela el corazón en alguna área de nosotros o de nuestros hijos, podamos tener la oportunidad de orar y de ministrar respecto a esa circunstancia y a esa situación, y no simplemente entristecernos o escondernos, sino poder reaccionar. Este es un tiempo de reaccionar. Este es un tiempo de responder, este es un tiempo de actuar, este es un tiempo de poder estar con convicción de lo que el Padre ha hablado sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Pero claramente hay algo que nos marca esta mañana y esta palabra desde cero, y es que nosotros debemos de estar dispuestos a dejar. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón y en nuestra vida, porque si no estamos dispuestos, vamos a terminar entrando en la actitud en la que el pueblo terminó dilatando su promesa por 40 años, dando círculos alrededor de su bendición, sin entender que lo que había que tener era un cambio de actitud. Y por eso es que para nosotros marcar ciertos cambios naturales son tan definitivos en nuestra nueva temporada. Por ejemplo, hay un letrero que se colocó en la puerta al mediodía que dice: el servicio ya empezó, bendiciones, vuelva a su casa en paz. ¡Qué bien! Porque es algo que siempre rondó mi cabeza, pero si no hubiera sido por esta crisis, yo no me hubiera atrevido a hacerlo. Ay, porque qué pesar cerrarle las puertas a los que llegan 40 minutos tarde. Por lo menos que escuchen la despedida, ¿verdad, pastor? La despedida, la bendición final. Y hay cosas tan básicas y tan sencillas que ya empiezan a marcar un precedente. Porque entonces no vamos... Miren, ¿a quién aquí no le gusta crecer? Para yo convencerlo de lo contrario. ¿A quién le gustaría generar más recursos financieros? Bueno, que esas manos levantadas sean bendecidas por el Señor. Nosotros anhelamos crecer, pero no podemos crecer de manera distorsionada. No podemos crecer con el corazón incorrecto. No podemos crecer de manera desordenada. Tenemos que crecer y marcar un precedente para que podamos recibir tantos corazones que necesitan ser ministrados por la palabra de Dios y que necesitan ver en la iglesia un referente de excelencia, de amor, de verdad,
de compromiso. Porque eso al fin y al cabo empieza a expresar el Cristo al cual nosotros hemos entregado nuestra vida y hemos estado dispuestos a seguir viviendo según sus principios. Qué impresionante que el paso de Abraham le aclaró la vista. Para que él pudiera ver la tierra que le iba a mostrar, él tenía que dar el paso. Y muchas veces nosotros, y esto a mí también me ha marcado profundamente en las últimas semanas, necesitamos dar el paso para que se aclare la vista. Es como aquella persona que está confundida, que no entiende, que hay cosas que no le parecen, que juzga, que critica, que señala, pero le bastaría acercarse a preguntarnos nuestra posición, qué pensamos, y eso les aclararía su pensamiento y sus propias dudas. Y muchas veces nosotros estamos en ignorancia o estamos atrapados en vacíos sin respuestas porque no tenemos la humildad, la sencillez de acercarnos y preguntar. A mí, cosas que me parecían muy grandes, con la respuesta de alguien que tenga más sabiduría en esa área, me ha salvado literalmente la vida. Cosas que para mí parecían enormes, tenían respuestas sencillas que iban realmente a marcar mi vida y que me iban a traer mucha liberación y mucha sanidad. Entonces Abraham dio ese paso, dio ese movimiento, su vista fue aclarada y estuvo lista para recibir su bendición. Entonces el desde cero nos marca por eso, por un movimiento que nos aclara, nos devuelve la vista espiritual, la percepción espiritual, y vamos entonces a estar listos a recibir aquellas promesas que dicen la palabra de Dios que permanecen vigentes para la iglesia de Cristo en este tiempo, porque nuestra espiritualidad no es prestada. Nuestra espiritualidad está marcada por la palabra de Dios y por las promesas de Dios, y nos tenemos que caracterizar por ser hombres, por ser mujeres, por ser un pueblo de fe que se mueve conforme al corazón de Dios. Entonces, definitivamente, Abraham es un gran ejemplo para poner esa primera semillita en sus corazones. Aunque tengo dos, obviamente. Pero Abraham es un gran ejemplo. Es una orden con promesa. Es una instrucción que va a dar un resultado. Él tenía que dejar su hogar, tenía que dejar la casa de su padre y tenía que dirigirse a una tierra extraña. Y nosotros siempre vamos a estar marcados por esos pasos para poder recibir lo nuevo, para poder caminar en esos diseños que, aunque son eternos, representan algo novedoso en nuestra vida, pero siempre va a valer la pena. Aunque parece mucho mejor caminar por aquel lugar donde uno ya ha transitado, moverse en las cosas que uno ya sabe, hay una bendición poderosa en iniciar un nuevo camino y poder creerle a Dios que hay cosas que Él puede hacer nuevas que nos pueden marcar. Por eso, al fin y al cabo, nosotros tendremos que desechar muchas cosas para poder cosechar lo nuevo del Espíritu. Deseche para que coseche. Y entonces va a poder enderezarse, va a poder caminar conforme a esa instrucción y va a poder dirigirse a aquello que parece extraño, pero que va a ser de bendición. Y ahí es donde uno va a entender que dejar cosas que parecían de mucho valor es el paso más cercano para recibir las grandes bendiciones. Pero es que si no lo vivimos, no lo podemos entender. Si no lo vivimos, no lo vamos a poder enseñar. Si no lo vivimos, no lo vamos a poder predicar. Se lo dice un siervo, un copero. Yo no soy más que un servidor del rey. Yo estoy aquí con mi bandejita llevando los alimentos, pero no soy más que eso, un siervo. Pero se lo dice a alguien que nunca en su vida ministerial despidió tanta gente como lo despedimos en estos últimos 6 meses. O sea, tener una iglesia vacía y estar despidiendo gente todo el tiempo es muy duro. Despidiendo, y estoy seguro que las estadísticas de 12 familias es pequeña. Yo sé que son más. Hay muchos que no van a volver y nunca se van a despedir. Claro, para el hombre natural eso es muy fuerte.
es doloroso. Pero ahora entiendo que cuando viene el tiempo de poda, tiene que ver con crecimiento. Lo que pasa es que los ojos naturales parece que bajaran las estadísticas, pero es porque lo estamos viendo de forma natural. Siempre una poda será para multiplicación. Y lo puedo decir con temor a Dios. Nuestro ministerio ha sido caracterizado por siempre entrar en temporadas de poda. Desde que éramos unos simples líderes de algunas personas, desde esa época venía el tijerazo del Espíritu y ¡ah! Y al principio llorábamos, no, estábamos inconsolables. Cuando yo paraba de llorar, arrancaba Erika a llorar y así nos íbamos consolando. Pero terminamos entendiendo y aprendiendo que el crecimiento, la única forma que se va a generar es cuando hay una poda. Y si hay una poda, no quiere decir que estás haciendo algo mal, porque eso era otra cosa con la que yo tenía que batallar. Y yo sentía que la pelea era conmigo y después terminé de entender que no es contra mí, que no se trata de mí, que yo soy solamente un mesero que va con una bandeja. Y eso me produjo mucha liberación para poder servir al Señor con gracia, con alegría y con gozo. Porque si uno no se termina amargando, diciendo, no, yo no quiero servir a Dios. Otro rechazo, otra traición, otro que me abandona, otro que no sé qué, otro que cambió su corazón. No, al fin y al cabo la gente es del Señor y cada cual rendirá cuentas de sus propios actos, y nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que vivimos aquí, de la gente que por gracia estamos pastoreando, de la iglesia que estamos cuidando y del liderazgo que nos rodea y que va a permanecer firme con pandemia y sin pandemia, por encima del bien y del mal. Por eso creo que este es el tiempo donde vuelve el espíritu de los inconmovibles. Una frase que parecía muy presente en los primeros años. Debemos de mantenernos con ese corazón, de no dejarnos mover por circunstancias, ni lo que pasa en un lugar, ni lo que pasa en nuestra propia vida, y movernos es de acuerdo al latido del corazón de Dios, porque al fin y al cabo nosotros estamos en un camino, y en esta vida como hijos de Dios estamos echándole ganas para hacer lo que mejor podamos y de la mejor manera. ¿Quién aquí le quiere hacer las cosas y que le salgan mal? O sea, ¿verdad que todos queremos echarle ganas y que nos salgan bien? Amén. Y muchas veces tropezamos, nos caemos, nos equivocamos, pero lo importante, diga conmigo, es la actitud. Qué bueno que ya yo no tengo que predicar solo, ¿verdad? Ustedes me ayudan. Tenemos que tener la actitud correcta para poder iniciar en este desde cero. Y familia arde. Cuando Dios dice desde cero, no discuta con Dios. Cuando Dios dice desde cero, usted simplemente hunda el millaje como lo hace en el carro y ponga desde cero y empiece a andar otra vez. ¿Cuál millaje? ¿Cuáles kilómetros? Vamos desde cero. Vamos a creer lo que el Espíritu Santo está diciéndonos y con lo que nos está marcando, y no vamos a discutir más. Porque es que la discusión y los argumentos fue lo que hizo que el pueblo de Israel estuviera dando vueltas, estuviera retrasada su bendición, porque ante cada nueva situación y circunstancia era una queja. Y me sacaste por esto, mejor sería estar con Faraón, mejor, y es una quejadera constante. Y creo que eso es lo que termina marcando a la iglesia hoy por hoy, de personas que nunca terminan de avanzar y toda la vida se quedan ubicadas en el mismo lugar, creyendo en las promesas, pero nunca viviéndolas. Yo quiero vivir las promesas que dice la palabra de Dios, experimentar sanidad, experimentar liberación, experimentar que el Señor nos prospere, experimentar que nuestras generaciones le sirvan, mi casa y yo serviremos al Señor, dar testimonio de que el evangelio que vivimos es real y no simplemente es un instrumento para los fines de semana, alimentar un poco nuestra alma y el lunes volver a olvidarnos de todo lo que hemos servido, de todo lo que se nos ha entregado y de todo lo que Dios nos ha dado. Que podamos vivir la iglesia con intensidad, que podamos valorar más el tiempo de adoración, que podamos valorar más nuestro servicio al Señor, que volvamos a la esencia
de cuando caminamos, nos entregamos por primera vez y podamos caminar con esa convicción, sin interés de lo que Él nos pueda dar, siempre con el deseo de cómo le podemos agradar, de cómo podemos amarlo, de cómo podemos servirlo y de cómo podemos ser de bendición para otros también. Diga, no voy a discutir más. Entonces ya para los que tenemos la bendición de estar casados, ahí ya tenemos un filtro. Entonces Erika me va a decir, mi amor, no discutas más. No discutas más. Ella me dice, y yo le voy a decir a ella también, no discutas más. Porque la palabra es clara. Cuando Dios dice desde cero, no discuta con Dios. Qué lindo que el matrimonio no es una imposición de poder, sino que es una unión de fuerzas para agradar a Dios, donde cada uno debe reconocer con humildad cuáles son sus momentos de debilidad, para que esa debilidad se fortalezca con el amor que la otra persona tiene y la sabiduría que Dios le dio en alguna área. Es poderoso eso. Ahí hay un efecto de grandeza que enriquece la vida de pareja y que será un instrumento clave para aquellas personas que van a empezar a construir sus familias y sus hogares en los próximos meses y en los próximos años. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Y no es bueno que la mujer esté sola. Diga desde cero. El otro ejemplo que quiero compartirle está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Recuerde que le estoy compartiendo de palabra de Dios para todos. Esa es la versión que estoy utilizando. Y así dice Filipenses 2. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. En el versículo 8 viene algo contundente que marca: se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Creo que este es el tiempo de los extremistas. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que vivir como dice la palabra, porque si Jesús mismo se despojó, dice una versión, se quitó, nosotros también debemos de despojarnos de todo aquello que hace que nosotros seamos el centro y que nos coloca en una posición donde no vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Jesús era como Dios en todo sentido. Era su naturaleza. Si yo hubiera sido Jesús, yo me hubiera aprovechado. No, ustedes no saben cómo el evangelio sería diferente. A la cruz hubiera ido otro. Hay muchos que no hubieran sido sanados. El evangelio sería completo, no, sería como un Avenger. Pero por gracia de Dios no fui Jesús. Por gracia necesité de Jesús. Y todos necesitamos de eso. Pero todos sí necesitamos despojarnos. Todos sí necesitamos renunciar. Todos necesitamos tomar una decisión en nuestra vida donde no nos aprovechemos del lugar que tenemos para sacar ventaja y poder vivir conforme al corazón de Dios. Hay áreas en nuestra vida donde nosotros nos tenemos que quitar el honor. Diga, pastor, ¿está hablando de cruz? Sí, estoy hablando de cruz. Estoy hablando de una vida donde nosotros aceptemos vivir como siervos, aceptemos y entendamos que aunque somos hijos de Dios, vamos a tomar la decisión de humillarnos a nosotros mismos y ser obedientes al extremo. Porque aquí la historia es que quiero decirte que hay una cruz que tiene tu nombre. Hay una cruz que no dice Jesús, dice Carlos Bracho. Hay una cruz que no dice Jesús, dice Berushka. Hay una cruz que no dice Jesús, dice Marcela.
Hay una cruz que no dice Jesús, dice John, dice Gina, dice William. Hay una cruz que no dice Jesús, dice Santiago. Y la Biblia dice que quien quiera ir en pos de Él, tome su propia cruz. Y nadie tiene por qué cargar la cruz que dice Wilson. Porque si alguien intenta coger mi cruz, lo pateo. Eso es mío, respete, coja su propia cruz. Y cada uno tendrá que padecer. Cada uno tendrá que sufrir. Cada uno tendrá que dejar. Cada uno tendrá que renunciar. Cada uno tendrá que partir desde cero. Quizás una, dos o muchas veces en la vida. Pero entendiendo que si estamos en manos del alfarero, somos esa vasija que se deshace para volver a ser. Si estamos en sus manos, somos esa plantita que se corta para que vuelva a florecer. Y en medio de cualquier situación y de cualquier crisis que nosotros podamos vivir, diga, la poda es buena. La poda es buena. Y sí se viven cosas fuertes, pero la palabra de Dios es contundente, diciendo que Él no va a darnos más peso del que podamos soportar. Que pasa es que somos muy quejambrosos. Y el peso que corresponde a Wilson, y yo ya estoy cansado del camino, me pesa demasiado. Y empezamos a quejarnos del propio peso que corresponde al que deberíamos de cargar. Estamos diseñados para ese peso. Somos hijos de Dios con una capacidad de carga. Y todos tenemos esa capacidad de carga. En todos es diferente. Pero Él no va a poner el peso que no corresponde a nuestra propia capacidad. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te hace encerrar? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Por qué estás preocupado? ¿Dónde están tus depresiones, tus angustias y tus miedos? Quiero decirte que estás capacitado y dotado con una fuerza espiritual para cargar en esa línea cualquier peso, porque el Espíritu Santo de Dios te ama, cuida de ti y no va a poner sobre ti nada que sea más fuerte de lo que tú mismo seas capaz de soportar. Y en una sociedad donde imperan los deseos y los derechos de la gente, todo el mundo pelea por sus derechos. ¿Sí se ha dado cuenta? Y ahora la iglesia también entramos en esa onda, peleando por nuestros derechos. En una sociedad donde todos están peleando por los derechos, y esos derechos muchas veces son para justificar su orgullo, su egoísmo y su maldad. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. De gente peleando para que se valide su pecado, para que se validen sus acciones, para callar su conciencia. Pero aunque la misma ley apruebe las conductas erróneas y malas, la Biblia nunca se equivocará en lo que es bueno y en lo que es malo. Y todos los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Y nosotros sabemos cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal. Y ahí es donde nosotros no podemos utilizar y decir, no, es que la ley lo aprueba, porque eso es ignorancia. Entonces sabemos, es conocido y cada vez será más fácil abortar un bebé, pero nosotros nunca vamos a decirle a alguien que aunque la ley lo aprueba, nosotros vamos a aprobar que una niña aborte un bebé o una mujer lo aborte. Porque aunque la ley lo apruebe, la palabra de Dios lo juzga. Y así me apaguen las plataformas, así me saquen el micrófono, vamos a decir la verdad, vamos a establecer la verdad, vamos a predicar la palabra, vamos a predicar a Cristo y vamos a convencer en amor para que los corazones se tornen a Cristo y no vivan conforme a sus deseos y a lo que les conviene. Hay que tomar la propia cruz. ¿Cómo va a pagar otra persona por culpa de nuestros errores? Porque es que quien pagó por la culpa de nuestros errores es Cristo. Nadie más tiene por qué pagarlos.
Nadie más tiene que hacerlo. Entonces los hijos de Dios, diga, yo soy hijo. Eso. Debemos de poner de lado nuestros derechos y vivir en su reino y conforme a su verdad. Ponemos de lado nuestras motivaciones, ponemos de lado todo lo que nos conviene y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre y conforme al propósito eterno. Pensando en todo esto, es muy desafiante, pueblo Arde, entender que Jesús tenía la forma de Dios y que aunque tuviera la forma de Dios, Él se despojó de esa forma para que nosotros podamos tener su esencia. Él se despojó a sí mismo de su naturaleza para que nosotros podamos portar lo que nosotros portamos cuando nosotros nos hacemos uno en Cristo. Él renunció a su naturaleza para poderla compartir con nosotros, para que nosotros entremos en ese corazón, en ese mover, en esa autoridad, con todo lo que conlleva, con los tropezones, con las pasiones, con los sufrimientos, con las victorias y con las bendiciones. Diga, el Evangelio de Dios es completo. No le falta nada, mis queridos hermanos. Es completo. Y nosotros vamos a tener que entenderlo, vivirlo y aceptarlo para poder seguir haciendo parte de la familia de Dios y compartiendo la gracia de lo que es compartir como familia espiritual y ser parte de su reino. ¿Qué estoy hablando hoy? Yo estoy hablando de una sumisión voluntaria. Porque aunque a mí me gustaría con todas mis fuerzas que hacer rendir a mis hijos, o con todas mis fuerzas hacer rendir a mi esposa, no hay quien los convenza por fuerza. Ya intenté. Tiene que haber una sumisión voluntaria. Diga, pastor, ore por mí. Y ore por mí también usted, por favor. Porque todos tenemos que hacerlo de manera voluntaria. Y si el propio Jesús, el Hijo de Dios, reaccionó de manera voluntaria a esto, si el propio Jesús se negó a insistir en que sus derechos se cumplieran, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? ¿Y sabe por qué pasó? ¿Sabe por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús no quería usurpar el lugar del Padre. Él no quería usurpar ese lugar. Y Jesús lo hizo porque entendía que el Padre tenía que permanecer para él poder caminar en obediencia. Nosotros cuanto más tenemos que rehusar a nuestra propia autosatisfacción, a nuestros propios placeres, a nuestros propios derechos. ¿Cuánto más lo tenemos que hacer nosotros como iglesia? Desde cero es no aferrarnos a nada. Desde cero es tener una capacidad de renuncia. Es podernos despojar del orgullo, de la altivez, muchas veces de la religiosidad, y poder caminar en el diseño correcto para poder vivir en su voluntad. Las cosas que suceden a nuestro alrededor son amonestaciones para que nosotros nos podamos enderezar. Nada que pasa en nuestra vida es casualidad. Todo tiene que ver con un plan divino, porque es que usted no le pertenece al horóscopo, mi querido hermano. Usted le pertenece a Cristo. Y su vida los mueven los hilos del Hijo de Dios, porque al fin y al cabo su propósito se cumple o te mueres. Lo dije pasito para no asustar a nadie. Pero Dios no será burlado. Y se va a hacer su voluntad por encima de cualquier cosa y de cualquier circunstancia. Diga este día: Señor, aumenta nuestra fe.
Diga este día: Señor, anímame. Para que nosotros podamos cargar esa cruz, y oramos este día para que podamos tener la mentalidad de Cristo y movernos conforme al corazón de Dios. Que nuestra humanidad reconozca quién es Él, reconozca su propósito y podamos dar los pasos correctos. Porque si estamos comenzando desde cero, es para que nosotros ahora caminemos de la forma adecuada, buscando agradar a Dios y no simplemente empezar a caminar en círculos. Tenemos que empezar a caminar de manera vertical, hacia arriba. Me preguntaba en el desayuno Samuelito, mi hijo menor, que cuál era nuestro destino, y le dije: el cielo. Y él se impactó con la respuesta, porque aparte me salió rapidito. Y ese es el destino de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada y empezamos a cultivar anhelos en nuestro corazón que son banales, que no van a enriquecernos, entendiendo que las bendiciones siempre serán añadidura, y si hacemos las cosas bien, ni para eso vamos a tener que pedir. Pero qué bueno poder comenzar esta nueva temporada y que hagamos ese switch, que empecemos a valorar lo que el Padre nos ha dado, que recordemos que la silla donde está sentado hoy, alguien la pagó, porque alguien pagó por tu silla. Literalmente así fue en Arde. La gente compró su silla y compró sillas para otros, y esa es la gracia de Dios. Qué bueno que como iglesia nosotros siempre vivamos para darle a otros y no para buscar para nosotros mismos. Estoy seguro que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que hacemos en el reino, todo produce un efecto. Hay cosecha de lo que hacemos bien y hay cosecha de lo que sembramos mal. Porque si sembramos aguacate, sabemos que tendremos una rica cosecha para hacer guacamole. Pero si sembramos malas acciones, vamos a cosechar corrupción y vamos a cosechar muerte. Si sembramos orgullo, vamos a cosechar altivez. Si sembramos humildad, vamos a cosechar victoria. Porque el que se humilla siempre será exaltado. Por eso tenemos que vivir no por nuestros propios argumentos, tenemos que vivir por el deseo de Dios, cueste lo que cueste en nuestras vidas. Tenemos que ser mucho más violentos espiritualmente y necesitamos alinearnos con la palabra de Dios. Y usted viene a la iglesia para ser inspirado, para ser retado, para ser animado, y en Arde para ser exhortado. Bienvenidos, porque el mensaje va en la misma línea. Sin importar la serie, este va a ser el corazón. Esa va a ser la intención, que se levante una nueva generación, que se exponga a su gloria, que levante manos santas y consagradas para Él. Ese sigue siendo el corazón de esta casa. Ese sigue siendo nuestro propósito, nuestra intención. Y que podamos en el camino ser perfeccionados en su gracia, ser perfeccionados en su amor y tener crecimiento en nuestra vida espiritual. Porque si crecemos en lo espiritual, nuestra vida natural tendrá que florecer, porque es un efecto de poder estar cerca de Dios, que todo a nuestro alrededor empiece a ser multiplicado por su gracia y por sus bendiciones. Dígame: expongo a tu gloria. Dígame: expongo a tu verdad. Y nos exponemos como iglesia, nos exponemos como pueblo, para que la palabra de Dios nos transforme, nos exhorte, nos desafíe, y que nos llenemos de promesas
Porque en este tiempo, quiero decirte, arde, hay una gran burbuja, hay un gran acumulado, y pueden ser todos ganadores de ese premio mayor, pero tenemos que disponernos, tenemos que alinearnos, tenemos que centrar nuestro corazón para que podamos participar de su gloria, participar de sus bendiciones. Diga, yo voy a participar. Diga, yo voy a recibir. Diga, yo voy a ser protagonista. Porque no vamos a esperar a que otros nos cuenten, no vamos a esperar a que otro sea el que testifique. Nosotros vamos a dar testimonio de que nuestro movimiento produjo un quebrantamiento, una ruptura, y que vamos a cosechar. Huesos secos vivirán y nuestros hogares arderán, porque lo dice su palabra, porque estamos dispuestos. Y hogar no tiene que ver con una cantidad de personas. Hogar tiene que ver con la presencia del Dios vivo. Y si el Dios vivo está en ese lugar, así tú seas un ser individual, serás un hogar para Él. No importa en el lugar donde estés y con las personas que estés rodeado. Tú y tu gato serás un hogar para Dios. Tú y tu hámster es suficiente. Solo basta alguien que tenga un corazón dispuesto, que tenga un corazón listo y que tenga un corazón que esté dispuesto a moverse en fe, que su vista sea aclarada y que puedan alcanzar los propósitos de Dios. Diga, empiezo desde cero. Hacemos un reset en el corazón, un reset en nuestras vidas, y esto va a empezar a correr, esto va a empezar a moverse en nosotros, en nuestras vidas, en las personas que nos rodeen. Les animo a tener presente en oración personas que tienen que empezar a venir a la iglesia, y sea usted el que los inscribe, agresivo. Cuando se lanzan los jueves la registración a primera hora, pues ahí me meto porque me meto. Y regístrelos y hágale seguimiento, y si una semana no viene, usted siga insistiendo y siga orando. Pero no vamos a acomodarnos a lo que tenemos, porque si es desde cero, es para que muchos otros reciban las bendiciones, para que tú seas un canal de bendición. En Miami esto se cumple. Tú puedes ser un canal de bendición para las naciones, porque estamos rodeados de tantas culturas, pero necesitamos levantar la cultura del cielo y que nuestro corazón pueda arrancar desde cero, pero con una intención, con un carácter y con una motivación diferente. Si usted lo cree, aplauda al Señor y póngase de pie. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Y antes de irte, te pido por favor que una vez más compartas este video. Y si no lo has hecho, este es tu momento. Agarra el link de YouTube, mándalo en los chats de WhatsApp, compártelo por Facebook para que este mensaje pueda bendecir a muchos más. Y también pon en los comentarios qué te pareció esta palabra, qué fue lo que más te impactó, una perla que hayas recibido, un mensaje que le quieres dejar al predicador, a los pastores, en la alabanza, lo que tú quieras compartir desde tu corazón, escríbelo en los comentarios. Y si quieres ver más videos, aquí hay muchos más.